Acompáñame a Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Van a decir, pastor, usted anunció que llegandito el tiempo en que se recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo, es decir, ya el 30 de noviembre próximo usted iba a hablar ya de la deidad de Cristo, y ese es el plan. Y va a decir, y nos va a dejar haciéndosenos agua la boca con el capítulo 9 de Hechos, exactamente. Los voy a dejar picados hasta enero si Dios quiere, porque nos vamos a dedicar a hablar de la deidad de Cristo. Pero para que se quede más picadito es que vamos a ver la historia de Felipe y un hombre etíope. Si tiene la palabra de Dios en Hechos 20, voy a leer los versículos del 26 hasta el 40. En Hechos 8, perdón. Si ya tiene la lectura en Hechos 8, voy a leer los versículos del 26 al 40. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Señor, rogamos nuevamente que nos dirijas, que bendigas tu palabra, que abras nuestro corazón, nuestros oídos espirituales a tu voz en la exposición de tu escritura. Dirígenos, Señor, moldéanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dame la bendición de ser fiel a tu escritura, para tu honra, para tu gloria, porque lo pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Yo le he dicho que cada pasaje de la escritura es como un anillo de esos que tienen muchas piedritas. Generalmente los anillos tienen una piedra central y otras a su alrededor o a cada lado. Un texto bíblico tiene muchas gemas espirituales. Una en particular, que es la que tiene que ver con el propósito del libro o carta, y luego las otras que también son dignas de predicarse y de enseñarse, de conocerse, pero que en un paso como el que nosotros llevamos, que es pasaje a pasaje, versículo a versículo, quizá tengan que esperar otro momento para ser enseñadas, puesto que la verdad central es la que tiene que ver con el libro. El propósito de este libro, de los Hechos, es ¿cuál? Exacto, el que menciona al inicio del libro. Lucas le escribe a Teófilo para decirle: ya te mencioné en el primer tratado las cosas que Jesús empezó a hacer. Aquí está el resto de lo que hizo, pero a través de sus apóstoles. Entonces
mensaje del libro de los Hechos tiene que ver con la extensión del Evangelio a través de los apóstoles. Es la propia obra de Jesús, pero ahora por medio de, valga la redundancia, intermediarios. Bueno, si dije por medio, se entiende que es un intermediario. Con intermediarios. Es Cristo avanzando su obra, es el Espíritu de Dios haciendo sus actos, pero a través de otros, no el Señor Jesucristo, o no de manera presente físicamente entre ellos. Sabiendo esto, es que yo le tengo que decir también que en esta pequeña historia, Felipe es llevado por el Señor a un camino desértico. Más que hablar de la flora y la fauna alrededor, estaba refiriéndose a un sitio poco transitado. Casi nadie viajaba por allí. Quien viajaría por allí sería un hombre con los propios arreglos de un funcionario de otro país. Seguramente no iría solo. Seguramente llevaría un séquito de servidores y a lo mejor hasta de guardia que le cuidara. Alguna ocasión me tocó, cuando trabajaba allí en el centro de la Ciudad de México, salieron de un Sanborns, escuche los nombres, ¿verdad? Salió en una ocasión Carlos Slim de un Sanborns, llevaba fácilmente 12 guaruras, ¿verdad? Iban saliendo, se apostaban, caminaba él y los demás iban pasando por delante, le iban haciendo pasillito, altamente guardado el Señor por obvias razones. Uno se imagina que un funcionario, el contador de un reino, pues tendría algo de seguridad. No viajaría solito y menos por un camino desértico. Quizá viajaba por allí sabiendo y confiado en que llevaba su propia seguridad, aunque el texto no nos lo dice, es mera conjetura, lo sé, pero es una posibilidad alta. El Señor le dice a Felipe que se acerque, le escucha leer la Escritura, se le explica, le guía a Cristo desde el profeta Isaías. Este hombre cree y dice, pues entonces, ¿qué impide? Y descienden a agua y allí le bautiza. Felipe es llevado a otro lugar, arrebatado por el Señor, al estilo de Elías, al estilo de Enoc, y el eunuco sigue su camino gozoso a Etiopía. Esa es la historia, pero incluye grandes enseñanzas. Por ejemplo, la soberanía y guía del Espíritu Santo en la evangelización. No solamente para el que predica, sino para el que recibe. Este hombre ya tenía interés, había descendido hasta Jerusalén, iba de regreso a su país, pero ya llevaba un rollo del profeta Isaías. Piensa en eso. No fue como que entró a la librería cristiana y dijo, a ver los rollos, ¿cuáles me llevo ahora? No, era dificilísimo tener un rollo porque no había muchas copias y las que habían estaban en las sinagogas bajo resguardo de eruditos. Los escribas, los fariseos, los guardias, los encargados de la sinagoga, como aquel Jairo que llevó al Señor a su casa para que sanara a su hija, pues él era un encargado de la sinagoga, entonces era de los que tenían la responsabilidad de cuidar esos rollos, mantenerlos en buen estado y listos a la mano para ser usados. Así que no cualquiera se llevaría esto. Se entiende tal vez que siendo un alto funcionario y un hombre a cargo de dinero tendría también sus recursos, de modo que pudo pagarse un rollo de estos. Hace años en Shepherd's Conference llevaron un rollo de Isaías. Ese estaba escrito en piel, entonces entiendo también, pero hermanos, de cada lado quedaba un rollo así y tenían exhibido como el largo de esto. O sea, ahí pasábamos los cientos de pastores curiosos a ver el rollo de Isaías, pero era un rollo totote. O sea, tampoco era portátil. Iba browseando el profeta Isaías, no iba moviéndole con el dedito, era un rollote. Pero bueno, esos detalles son solamente para meterle la idea, pintarle el cuadro de lo que debió haber estado ocurriendo en ese momento. Pero no, la soberanía y la guía del Espíritu Santo en la evangelización no es solamente en el que predica, sino en el que va a recibir. Dios había preparado a aquel hombre para recibir el evangelio, tal como lo preparó usted y me preparó a mí en algún momento. Otra gema que está allí es que Cristo es el centro de toda la Biblia. A partir de allí le habló de Cristo. Sin Cristo no tiene usted Biblia.
está en todas partes. Él es el centro de la historia de la redención y es el centro del relato bíblico. Por tanto, debe ser el centro de la vida. Cristo, Cristo y Cristo, no hay otra. Y un himno muy bonito que en algún momento pronto enseñaremos. Cristo solo, Cristo siempre. Es Cristo, toda la vida es acerca de Cristo. Otra enseñanza que está contenida en esta breve historia es también que la verdadera fe tiene expresiones claras. La verdadera fe tiene expresiones claras. Se nota cuando alguien ha creído. Hay cambios claros. Ahora, aquel hombre ya tenía interés en las cosas espirituales, pero no por eso era salvo. Le faltaba encontrar el mensaje de salvación y en este caso a través de Felipe le fue presentado. Tenía interés espiritual. Hay muchas personas que les interesan las cosas espirituales y algunas exploran todas las religiones habidas y por haber. Y algunos están tocándole la puerta ahí en el cristianismo, pero no es hasta que se predica el evangelio que ellos son llamados a salvación si Dios así lo quiere. Pero hay una gema que destaca dentro de estas otras más pequeñas. Y esta es la inclusión de los gentiles de todo ámbito, sociedad y condición social. No solamente gentiles, sino condición social. Un pastor hacía una broma, ya está en la presencia del Señor, decía, allí en Deuteronomio habla de que los eunucos no podían entrar al templo a adorar. Y él decía de broma, ustedes no lo saben porque no leen la Biblia, pero allí lo dice. Pero yo sé que ustedes sí leen la Biblia. Un hombre de estas características no podría entrar al templo a orar. Así que habiéndoles dado un preámbulo bastante grandecito de este texto, ahora sí acompáñeme al versículo 26, porque nosotros habíamos dejado a Felipe predicando en Samaria. Los apóstoles Pedro y Juan llegaron para complementar el ministerio, sacudirse de una buena vez por todas a Simón, ¿verdad? Aquel hechicero, mago, chamán o como le querramos llamar. Y luego Felipe es llevado por un ángel del Señor, le habló a Felipe en el versículo 26 diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Qué extraña condición y qué extraño mandato, ¿no cree? Tienes un ministerio prominente, creciente, pero Felipe, vete de aquí. Por cierto, esto nos sirve para aclarar algo que quizá yo no fui muy decisivo en decirlo las semanas anteriores. Pero esto quiere decir que Felipe no tuvo ninguna reprimenda de parte de Dios por haber dejado que Simón permaneciera allí. Es decir, no es como que tenemos que ver menos a Felipe que Pedro y a Juan y diciendo, mira Felipe, se te andaba colando Simón, mano, ponte las pilas. Acá visión pastoral, ¿no? Dios no le reprendió. No dice allí, pues Felipe luego se fue a la banca porque pues andaba allí consecuentando a Simón que estuviera. No. Aquel hombre debió haber sido un magnífico actor, de modo que logró permanecer aún bajo la supervisión de Felipe entre aquellos nuevos creyentes samaritanos, pero luego fue exhibido por Pedro y Juan. Sin embargo, Dios no le recrimina y no le dice, pues a la banca. Ahora te sientas unos meses o unos años hasta que aprendas a distinguir entre un verdadero creyente y no. No, al contrario, le asigna una misión y una misión importantísima. Podría usted cuestionarlo y decirlo, ¿cómo importantísima? Tenía cientos, quizá miles en Samaria y aquí lo mandó por uno. Oh, es importantísimo. Es importantísimo. Ahora el evangelio se va a ir a África. Y Felipe fue el escogido para predicar el evangelio a un hombre africano, y le dice, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén. Note por favor que hay un imperativo allí, levántate. No quiere decir que estuviese acostado necesariamente o sentado, sino que está diciendo, emprende el camino. Y la manera en que está escrito en su idioma original es, en este momento levántate. No esperes más. ¿No le fascina leer estas historias y luego pensar en nuestra vida y ver cómo Dios hace que converjan las personas y las situaciones en ciertos momentos y espacios? Ojalá tuviera en mente la fecha, el día y la hora en que vi entrar
a la que hoy es mi reina por primera vez por el umbral de la puerta. Y coincidimos. Pero Dios tiene eso puesto. Y otros encuentros de índole espiritual donde también Dios te pone junto a alguien en el momento en que necesitaba ese alguien escuchar algo de la palabra de Dios o el evangelio completito. Pero Dios lo hace. O esos otros momentos en que alguien ha escuchado el evangelio decenas, quizás cientos de veces, pero llega el punto en que Dios abre sus ojos y cree. Cuando tú pensabas que ya le he predicado un chorro de veces, ¿ya para qué? Y Dios lo hace. Porque Él tenía el momento, el día, la hora, listo para que el evangelio resplandeciera en su corazón. Pues el etíope no lo sabe. Acaba de estar en Jerusalén. Lleva su rollote del profeta Isaías. Va de regreso a Etiopía. Pero Dios tiene preparado un momento para él. Y va a tomar un siervo suyo. Felipe, al que después se le llama el evangelista, porque además cierra esta historia diciendo que él siguió predicando el evangelio en muchos otros lugares. Pero dice, levántate y ve al camino que desciende a Gaza, ve al sur al camino que desciende a Gaza. El Gaza que habla allí es el Gaza que nosotros hemos visto en las noticias durante los últimos 2 años, pues sí y no. Las localizaciones de la Biblia son pues muy acertadas en el tiempo en que se escribieron, aunque los nombres y regiones hoy han sido subdivididos un poco diferente. Por ejemplo, en el siguiente versículo usted lee que este hombre era etíope en el versículo 27. Pero para tiempos bíblicos hablar de Etiopía era hablar de una región que es más grande que el país de Etiopía hoy. Era para hablar de una región más grande que era más allá de Egipto. Entonces, exactamente si estaba ubicado en lo que hoy conocemos Etiopía o no, pues es difícil saberlo, porque en ese tiempo Etiopía era más grande que la limitante geográfica que hoy tiene aquel país. Eso es necesario decir, pero Dios le dice a través de un ángel del Señor, queda claro por esto que este ángel es un mensajero del Señor, le dice, ve a Gaza, este es un camino desierto. Pero desierto no necesariamente quiere decir que había dunas y serpientes. Desértico quiere decir que, también puede querer decir que era poco transitado. Un camino donde no habría mucha otra gente que encontrarse. Y ya dije, ¿verdad? Sería raro que alguien se arriesgara a andar por un camino solitario, pero si llevas tu seguridad, tu propia seguridad, entonces te da igual. Y probablemente este hombre por esa razón iba por allí. Es como nosotros, hermanos, vemos callecitas solas y decimos, ay, no, mejor por la otra. En la otra hay hasta un mercadito y por ahí me paso y le corto. Pero si vemos la calle sola decimos, no. Bueno, pues este hombre sí iba por allí. Y lo que es fascinante es que Dios supiera la localización de esta alma que estaba lista para ser cosechada para el evangelio. Estábamos hablando de la guía de Dios en la evangelización. ¿No le parece fascinante? Dios sabe la localización de cada uno de nosotros. Le gana a Google Maps. Porque conoce la localización y el estado espiritual de cada una de las personas. Cuando los va a poner frente a uno que les lleve el evangelio de Cristo Jesús. Anímese, anímese. No piense que estamos jugando a Marco Polo. ¿Han jugado a Marco Polo? Usted va a buscar a alguien y le grita Marco y el otro tiene que responder Polo, pero está escondido, entonces anda viendo dónde está el Polo. Marco Polo, y así lo tiene que encontrar. Usted y yo no andamos en eso. Dios sabe y nos lleva a nosotros y los lleva a ellos a encontrarnos en un punto y en un espacio y un tiempo donde es propicia la predicación del evangelio. Este hombre era conocido por Dios antes y mucho mejor de lo que él conocía a Dios. Y Felipe era un siervo, un buen siervo, pero perdemos mucho de la óptica bíblica cuando empezamos a enaltecer y a encumbrar a los hombres y mujeres cuyas vidas están en la Biblia y los vemos tan separados de la realidad como superhéroes y superheroínas del cristianismo que decimos sí ellos, pero yo no. Este era un hombre más. El que es grande es Cristo, el que es grande es el Espíritu Santo.
Eso debe quedar claro también en el relato bíblico. Son hombres y mujeres, punto, todos excepto nuestro Señor Jesucristo. Eso nivela el campo. Ya no estamos fuera de la jugada. Estamos en la misma cancha. Bueno, veamos la descripción que hace de este hombre. Es rica en detalles. Él se levantó y fue, obediencia inmediata. Y he aquí, esa frase, bueno, esas dos palabras, he aquí, está anunciando algo importante. Había un eunuco etíope. Un eunuco etíope. Permítame decirle que la palabra eunuco llegó a significar funcionario, a ser sinónimo de funcionario. No necesariamente que fuera una persona, un varón que había sido castrado. Pero lo más normal es que sí hubiesen sido castrados. ¿Por qué razón? Porque alguien que estuviese cerca de los gobernantes, particularmente de los reyes, de las reinas, no querían correr riesgos de que ahora ya mi familiar pues va a tener un bebé de tal siervo y ahora vamos a tener que hacer al siervo parte de la familia real y qué tal que nos viene aquí a traicionar y a tumbarnos el reino. En su comentario al libro de Daniel, el pastor Evis Carballosa dice que lo más probable es que Daniel haya sido eunuco, que llegando a Babilonia se le haya convertido en eunuco. Así que pensar en este hombre como un funcionario, un alto funcionario, como dice a continuación, no debería dejarnos lugar a pensar, pues sí, lo más probable es que sí haya sido un hombre castrado para poder estar en tan altos niveles de gobierno. Y si se pregunta por qué estoy deteniéndome tanto tiempo en ese momento, es porque Deuteronomio, como veremos en un momento, dice que nadie de ellos podía ir a adorar al Señor. Nadie. Hoy en día se hacen operaciones, cirugías. Voluntariamente van los hombres a querer hacer lo que es imposible. Nadie puede cambiar de sexo. Puedes tratar de parecerte al opuesto, con hormonas, con vestimenta, con cirugías, pero no vas a cambiar el sexo. Es imposible. La palabra transgénero es una palabra que dice de una imposibilidad. Nadie puede cambiar. Cambio, transitar, moverse al otro lado. No puede. El caso de este no era ese, pero lo digo para nuestro provecho y nuestro entendimiento de lo que está allá afuera sucediendo y que ahora son personajes hasta conocidos y queridos en la televisión. No es así, no se puede. Así que este hombre lo más probable es que sí haya sido castrado. Era etíope, de esta región de África que era más grande de lo que hoy es conocido como el país de Etiopía. Era un alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Candace no es nombre propio. No es nombre propio. Candace es un título nobiliario. Es como decir de faraón. Oficial de faraón. Ese hubiera sido en Egipto, pero este es de Etiopía, entonces ahí no se le llamaba faraón, se le llamaba Candace. Este era un alto funcionario al servicio de la reina de los etíopes, a la cual se le conoce como Candace, o se le conocía como Candace, y él estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Mira cuántos detalles nos da de este hombre, porque además nos dice que él era como el secretario de Hacienda, por decirlo así. Estaba encargado de todos los tesoros de esta reina y de esta región grande en África. Y había venido a Jerusalén para adorar, y eso nos abre un montón de preguntas. ¿Cómo llegó a él nociones de Dios, conocimiento de Dios? ¿De qué manera había conocido él algo acerca de Dios? Bueno, aquí también entramos al terreno de las
conjeturas y no lo vamos a afirmar categóricamente. Pero usted recuerde que el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en Egipto y luego vagó en el desierto también. Y luego ya entraron a la conquista, así que reminiscencias por allí de conocimiento de Jehová, el Dios de dioses, pudieron haber quedado a lo largo de los siglos. O puede ser también, ¿verdad? La posibilidad está que algunos otros hubiesen llegado con conocimiento de Dios, sino propiamente el Evangelio. Y allí tendríamos que decir, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, había allí asistentes a la fiesta de Pentecostés, incluso algunos de Egipto, de Libia, de Cirene. Habría posibilidades de que alguien hubiera llevado por allá más conocimiento de Dios y este hombre supiera algo acerca de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los judíos, e incluso hubiese tomado la decisión de ir a adorar a Jerusalén. Ahora, ¿no le parece interesante que el versículo 27 dice, y había venido a Jerusalén para adorar? La Biblia se tiene que leer, ¿con qué les he dicho? Con lupa. ¿Por qué dice había venido? ¿Lucas estaba en Jerusalén cuando escribió este pasaje? Lo más probable es que no. Se la pasó viajando con el apóstol Pablo por un montón de lugares. Pero él pone como punto de referencia a Jerusalén. Había venido a Jerusalén para adorar, porque está tomando de allí el sitio de salida de la expansión del Evangelio, como lo habíamos visto ya con Felipe y los samaritanos, ahora es Felipe y el etíope. Entonces está tomando como sitio de partida Jerusalén para hablar y enfatizar el asunto de la expansión del Evangelio. ¿Vamos bien o me regreso? Porque si me regreso, de todas maneras no predico el 9 la otra semana, le seguimos con este. Así que póngale atención para que avancemos. Versículo 28. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Una cosa bien bonita que encierra el texto bíblico en su idioma original en el versículo 28 es que esta lectura que realizaba este hombre está escrito allí como un verbo participio, lo cual señala que era una lectura continua y cuidadosa, que no iba como leyendo una revistita en el Sanborns, ¿no? Bueno, no sé si todavía se haga, pero uno iba y ahí la hojeaba nomás así de pasadita. No, iba poniendo atención, quería entender, quería saber. Permítame comentar esto. Así se llega, o así atrae Dios a las personas, quieren saber. Despierta el hambre y el interés, inclina el corazón hacia las cosas de Dios. Este no iba haciendo una lectura casual, somera, por encimita, abuelo de pájaro. No, este quería conocer, quería entender. Ponga mucha atención cuando alguien hace preguntas acerca de Dios. Ponga mucha atención. Porque la Biblia dice que nadie viene al Padre si Él mismo no lo trajere, dijo el Señor Jesucristo en Juan 6:44. La Biblia dice también que nadie busca a Dios, no hay uno solo bueno, no hay ninguno que sea entendido, nadie busca a Dios. Entonces, quien hace preguntas sinceras, no por debatir, no por demostrarte que tú, cristianito, tu pastor te lava el cerebro cada 8 días, sino el que hace preguntas porque quiere conocer, es probable que Dios esté obrando en ese corazón. Y no digo que va a creer en ese momento, pero al menos te va a tocar empujarle un pasito más cercano. Acuérdese de Nicodemo. El evangelismo a veces es un evento y a veces es un proceso. A veces es un evento donde apenas te acabo de conocer y pues no sé cómo, pero el Señor te rescató porque ahora ya hasta asistes y ya te congregas allá o ya vienes aquí. Y a veces es un proceso. Nicodemo así fue. Se acercó a preguntar cosas al Señor y luego con el Sanedrín intervino. Y luego cuando crucificaron al Señor, él estuvo con José de Arimatea descrucificando el cuerpo del Señor. Y uno ve su progreso. A veces Dios trae así, por un proceso. Y a veces trae de golpe. Vámonos, es ahorita. ¿Quién determina eso? Él.
Ni tu elocuencia, ni tus habilidades apologéticas, ni tu nada. Dios determina el cómo y el cuándo. Pero si alguien te hace preguntas, pon mucha atención. No digas, pues te llevo con mi pastor para que él te responda. No, ya chafeamos. Y no porque yo no quiera, sino porque Dios te lo puso a ti. Entonces, primero responde tú. Si algo se te atora, me llamas. Pero si no, responde tú. O le llamas a él sabe más. Le llamas. Mejor a él. Pero si alguien hace preguntas, pon atención. Este iba estudiando diligentemente. Es la idea del versículo 28. Y leía al profeta Isaías. Bueno, si lee Isaías, no es de extrañar que luego diga, pues ¿cómo voy a entender? ¿Ha leído usted Isaías? Hay cosas que uno dice, pues ¿quién sabe? Bueno, pues con razón decía, pues no sé. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Dos verbos que nos dicen, físicamente acércate, pero luego necesito que te pongas allí. Y le voy a decir algo, es la tercera vez que Dios habla, primero a través de un ángel y ahora el Espíritu directamente le dijo a Felipe y las 3 veces le ha dado órdenes. Bueno, se nota quién está a cargo de este asunto y se nota quién está al mando. No le dice, ¿cómo ves, Felipe? Si te da miedo, no te acerques. Si crees que no vas a poder responder sus preguntas, llámale a Pedro y a Juan, ya demostraron que pueden también, entonces mándales un mensajero y que los alcancen acá. No, ve, tú. No puedo dejar de decirlo, es obvia y clara la intención de Dios de emplear a todos sus hijos en la predicación del Evangelio. No le dijo, ve y trae a otros, le dijo, ve tú. Y ahora también permítame ser contundente con esto. Cuando el Señor habla, Él da órdenes, no se sienta a negociar. Perdóneme, pero a mí no me gusta cuando me dice alguien, el Señor está tratando conmigo. ¿Tratando? ¿Porque están en la mesa de negociaciones? ¿Están en igualdad de condiciones o qué? No está tratando, te está ordenando. A veces somos lentos para obedecer, pero esa es otra cosa. Pero te está ordenando. No se sienta a negociar, no viene a cabildear contigo y a ver cómo nos va y unas tú, unas yo. Te está diciendo lo que tienes que hacer. Ya obedece. Así le hablaba Felipe. No espero que a Santiago Fuentes le ponga a negociarse, por favor. Entonces le dice, bueno, ve, acércate. Versículo 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Fíjense que me fascina cómo cuentan historias los escritores bíblicos. Ya nos imaginamos el carruaje ahí con su sombrita, ¿verdad? Y sus borlas en las cortinitas de al lado para que el viento no las levante tan fácil. Este va metido en la lectura, como mucha gente va en el metro, en el microbús, no maneje leyendo, pero todos los demás sí, y van leyendo, y tiene este interés en el Señor. No sabemos si tenía alguna otra copia de otro libro, quizá ni estaba enterado acerca de Deuteronomio, pero sí conocería lo que dice Isaías también acerca de los eunucos. Más adelante habla de esto Isaías. Y déjeme mostrarle aquí. Felipe se acerca corriendo. Todas las instrucciones que recibió del Señor, las que están en el versículo 26, levántate y ve, y luego en el versículo 29, ve y júntate, todas esas son en un modo imperativo, pero además que quiere decir en este mismo momento, ahorita. No titubees, no lo dudes, vas corriendo, ve lo más rápido que puedas. Qué fascinante que haya urgencia en el Señor y que esa urgencia se la transmita a su siervo Felipe. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
¿quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Lo que el eunuco estaba leyendo era la versión griega de Isaías. Estaba leyendo de lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Y hay algo que nosotros también tendríamos que ver aquí acerca de esto. Se acercó Felipe, ¿entiendes? Y este hombre le dice, ¿cómo puedo entender? Y le voy a decir que su pregunta no es una pregunta tan fuera de lugar. No solamente por la propia dificultad que supone la palabra de Dios para el entendimiento de cualquiera, sino que el pasaje que él estaba leyendo está en Isaías 53. Póngale un dedito por allá, ábrale allí a Isaías 53 y póngale un dedito allí en ese capítulo. Repito, no solamente por lo difícil que supone ya de por sí la palabra de Dios. Isaías 53, aún en nuestros días, se le sigue dando una triple interpretación entre eruditos judíos. Que el siervo sufriente del Señor, como muchas de nuestras Biblias tienen un titulito allí que dicen el siervo sufriente, que el siervo sufriente del que habla Isaías 53 era una representación de los sufrimientos de la nación israelita. Ese es el primero. Número 2, que el siervo sufriente del Señor del que habla Isaías 53 era el propio profeta Isaías. Número 3, que el siervo sufriente del Señor es o era el Mesías de los judíos. Si ni entre ellos se ponían de acuerdo, ahora un hombre que no tiene toda la educación rabínica, ni tiene a su alcance el resto del Antiguo Testamento, digo para ese momento, pues es difícil que entendiera lo que estaba leyendo. Bueno, ¿y quién es este siervo sufriente? Porque hay otros textos en Isaías que hablan del siervo. El siervo de Jehová, el siervo del Señor. Y algunos de ellos sí dicen, Israel, eres siervo. Bueno. O Ciro, mi siervo. Entonces, ¿quién es este? ¿Es el profeta, es el Mesías o es el propio pueblo de Israel? La interpretación no sería fácil para nadie. Sin embargo, yo me supongo, ¿verdad?, que cuando Felipe se acercó a aquel carruaje, dijo, ay, va a estar fácil. Ya la hicimos. Es como predicar el evangelio en época de Navidad, hermanos. Está bien fácil. La verdad, pues el cumpleaños de mi nena fue ayer. Y entonces le decíamos, es que hay películas invernales, no navideñas, que toman de pretexto el adorno navideño y la nieve y esas cosas. Pero eso es lo mismo, imagínate, que decir, vamos a tener una fiesta, reina, sí, tú y yo. ¿Y qué estamos festejando? Pues nosotros aquí, el amor, que es una época de compartir, es una época de alegría, de propósitos. Pero qué locura sería eso y no tener a la niña allí, o tener a la niña allí y no hacerle caso, partir el pastel. ¿Y por qué? Pues porque es época de compartir. ¿Quién le interesa? Es época de Cristo, Él es el festejado. Entonces ahorita predicar está fácil, ¿eh? Y mire, con el Buen Fin nos han adelantado las épocas, así que ya dele, ya hay esferitas por todos lados, está fácil. Yo me supongo que cuando Felipe escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías, dijo, va a estar fácil, ya la hicimos, de aquí es un jonronazo hasta Cristo. Porque además dice, estaba leyendo el capítulo 53 y decíamos, ¿verdad? Estábamos ahí con un dedito en Isaías 53, particularmente, dice allí, como oveja fue llevado al matadero. Y dice en nuestro libro de los Hechos, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Versículo 7 de Isaías 53, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. No abrió él su boca. Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Así que, fíjese
le dicen en el deporte el timing, ¿cierto? Es cuando coincide el balón con el que lo tiene que meter a la portería. Llegó justo en el momento. Allí, en el momento exacto. Entonces, no solamente en el camino desértico, no solamente Felipe, no solamente el eunuco, sino además el texto bíblico que tenía que estar leyendo en el momento que llegó Felipe. Qué testimonio de que la salvación pertenece al Señor. No es ni usted ni mía, es del Señor. Puso todas las circunstancias. Un corazón hambriento por predicar, un corazón hambriento por escuchar, y el pasaje, la palabra de Dios. Si usted escucha el sermón del pastor MacArthur en este texto, él hace énfasis en la exposición de Felipe, de allí, a partir de allí le llevó. Si usted escucha al doctor Sproul, va a encontrar que él dice el deber de la iglesia de predicar y de bautizar, y cada quien saca la gema que quiere, pero yo lo que quiero que vea usted esta mañana es que el evangelio iba a llegar a Etiopía y Dios tenía en control el tiempo, el momento. Mi amigo Nathan cuenta que una de las escenas más dolorosas que él ha tenido que vivir es trabajando en una tribu que no conocía, en Tanzania, no conocía el evangelio del Señor Jesucristo, a la cual tuvo él el privilegio de llevar. Y ustedes ya conocieron a Nathan. Una vez que pasó el tiempo del gozo por la salvación, y no es que el gozo muera, sino, usted me entiende, que ya las personas habían entendido más claramente el evangelio, y todo uno de ellos se soltó en llanto, y cuenta Nathan, yo pensé que estaba llorando de alegría, de gozo, y le dije, ánimo hermano, el Señor está con nosotros a través de nuestro traductor, y a través del traductor él respondió, ¿por qué no viniste antes? Mi padre tiene 2 años de muerto y tú no viniste antes. Ahora déjeme decirle algo. Aquí pegadito a nuestra ciudad hay lugares que están diciendo ¿por qué no vienen antes? ¿Hasta cuándo van a venir? Entonces tiene que poner en ambos lados la atención bíblica del timing, el tiempo perfecto de Dios, con la necesidad de ir y hacer lo que nos toca. Porque al que le cae el 20 no se va a estar sentando nada más a escuchar tranquilo cada 8 días. Va a decir ¿y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo apoyo? ¿Y por quién oro? ¿Y a quién enviamos? ¿Y a quién financiamos para que vaya y pastoree y lo haga? Eso es lo que tiene que hacer todo creyente. Confiar en el timing, pero disponerse a ser parte del proceso. Hasta el pasaje les puso el Señor como oveja. Palabras que también retoma el apóstol Pedro, como oveja fue llevado al matadero. Queriendo decir que la actitud del Señor fue sumisa, siendo Rey de los cielos, siendo Señor del universo, siendo el hombre más poderoso que ha pisado esta tierra, pudiendo haber acabado a sus enemigos, pidiendo una legión de ángeles a su Padre, Él se dejó llevar al matadero, permitió su sacrificio. Nadie le quitó la vida, Él la puso, Él así lo dijo. Como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre Él su boca. Cuando le maldecían, dice el apóstol Pedro, no respondía con maldición. Encomendaba su causa al que juzga. Yo sé que no les gusta que hable de memoria y a mí tampoco me gusta hablar de memoria, porque entonces ¿cómo pueden confiar que lo estoy haciendo correctamente, verdad? Pues vaya a la primera carta del apóstol Pedro y va a ver que lo que digo allí, él lo mencionó. Capítulo 2. Versículo 23, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es el mismo pensamiento de Isaías.
ovejas descarriadas rescatadas por uno a través del sacrificio. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Dice el capítulo 8, versículo 33, porque su vida es quitada de la tierra. ¿Quién puede contar la generación del Señor? Su salvación va a llegar muy lejos, es lo que está implícito allí. Versículo 8 de Isaías 53, por opresión y por juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? ¿Quién se detuvo a decir, este es el Hijo de Dios? Un soldado romano. Lo vieron allí y solamente un soldado romano fue el que dijo, este es el Hijo de Dios. Para todos los demás fue un fraude. No hizo lo que queríamos. No nos salvó de los romanos. Se decía el Mesías y no nos quitó de encima a los romanos. Es fraude. Nos engañó. Regrésese a Hechos 8:34. El eunuco respondió a Felipe y te dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo utilizó este mismo método, ¿se acuerdan? ¿No le parece fascinante que los primeros creyentes literalmente imitaban cosas que hizo el Señor? No andaban buscando hacer algo diferente, ser creativos en la manera de vivir la vida cristiana. Simple y sencillamente era una imitación de Cristo, hasta en sus métodos. Entonces Lucas 24:27, en el camino de Emaús, el Señor Jesucristo, dice Lucas acerca de él, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Este es el sermón que corresponde cada que se habla del Antiguo Testamento. Tengo un librito bien bueno. Su título hasta me los va a despertar a los que ya me andan cabeceando. Se llama Tu sermón del Antiguo Testamento necesita convertirse. ¿Entendió el título? Tu sermón del Antiguo Testamento necesita convertirse. Y la premisa es que predicar el Antiguo Testamento sin de alguna manera desembocar en Cristo es inútil. Y punzantes los autores añaden allí. Si en tu sermón del Antiguo Testamento no predicas a Cristo, tu sermón es bueno para una sinagoga judía, no para la iglesia cristiana. ¡Wow! Pues Felipe no hubiera predicado en una sinagoga con este sermón. Del Antiguo Testamento llevó a Cristo. A partir de ese punto, ¿cuál fue su bosquejo? Pues quién sabe. Pero seguramente tomó textos del Antiguo Testamento que desembocaban hasta Cristo y le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Todo eso que están diciendo, espero, que no entendí nada. Yo les doy el Evangelio que recibí, que Cristo Jesús murió, como dice la Escritura, y resucitó conforme a la Escritura. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de que Cristo Jesús murió y resucitó. Claro, eso engloba muchas cosas. ¿Por qué murió? ¿Por quién murió? Y resucitó. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero ese es el Evangelio. Es sencillo. Cristo Jesús, con una vida perfecta, murió por los pecadores. No podíamos morir por nosotros mismos. Y resucitó. Y se sentó a la diestra de Dios y va a regresar. Su sacrificio Dios lo aceptó y por eso es resucitado de los muertos. Ese es el Evangelio. Y déjeme dar una nota aclaratoria. El Evangelio no es el testimonio de cómo creíste en Cristo Jesús. Está bueno compartirlo como un ejemplo de lo que Dios hace, pero ese no es el Evangelio. Evangelizar no es irles a decir cómo Dios te rescató. Yo tengo muchas entrevistas con muchas personas, hermanos, que quieren ser parte del programa de entrenamiento de predicadores de Forge.
No sabe usted cuántas veces me he encontrado con alguien que me dice, es que tengo una historia muy bonita de cómo Dios me rescató y todo el mundo necesita escucharla. Cuando me dicen para mí, eso, de ahí en adelante la entrevista ya prácticamente se acabó. Yo no quiero entrenar gente que va a hablar de sí mismo, yo quiero entrenar gente que va a hablar de Cristo. Si tienes una historia muy bonita, gloria a Dios, qué bueno. El mundo no necesita tu historia, necesita la de Cristo. Felipe predicaba a Cristo. Le enseñó el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues, ¿qué tan bueno habrá sido el mensaje y qué tan completo habrá sido el mensaje de Felipe que le enseñó hasta del bautismo? ¿No? Pues tal vez hasta le llegó a platicar y los primeros creyentes nos bautizamos y cuando vino el Espíritu Santo un montón fueron bautizados. Algo le ha de haber dicho que dijo, pues si es tan importante entonces yo también quiero. Seguramente, permítame conjeturar y decir seguramente, le ha de haber dicho y el Señor nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre. Es mandato. Si es mandato entonces yo quiero obedecer. Ahí hay agua. De una vez. Tan importante llegó a ser el mandato del bautismo para los creyentes que en los primeros años del cristianismo se labraban bautisterios en piedras de una sola pieza. Vea fotos de vestigios cristianos de los primeros siglos y unos bautisterios bonitos. Le escarbaban el agujero que iban a llenar de agua, pero también le labraban escenas de los evangelios allí. Una chulada. Hay un librito que se llama 5 minutos en historia del cristianismo y tiene muchos relatos de artículos y de objetos de los primeros creyentes y del resto de la historia. Es buenísimo. Este varón le puede dar algunas otras sugerencias, pero ese le recomiendo yo. Si aquí hay agua, entonces ¿qué? ¿Todavía aguanta otra cápsula técnica o ya estamos? Todavía, ¿verdad? El versículo 37. No me lo tache, no lo arranque. Pero le tengo que decir algo. De acuerdo a los eruditos bíblicos, el versículo 37 no aparece en copias tempranas del libro de los Hechos, sino que probablemente fue añadido después. ¿Por qué sigue apareciendo en nuestras Biblias? Bueno, porque si bien lo más probable es que no haya sido parte de lo que Lucas escribió y quedó plasmado como palabra inspirada, no lastima el mensaje completo del Evangelio. Puede crear algunas dudas, y ahorita hablo de eso, pero no lo lastima. El versículo 37 en su Biblia y en la mía, de la Biblia de las Américas, dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, ¿el mandato y el llamado a creer aparecen en otros versículos de la Biblia? Sí, eso no le dude. Sí, sí aparece. Sí aparece. El mandato y el llamado a creer sí aparece. La confesión, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿aparece en otros versículos de la Biblia? Sí. ¿Está algún problema doctrinal en esto? Para nada. Pero es posible que este versículo se haya añadido después como para dar legitimidad a la fe del eunuco y que el relato no quedara de la siguiente manera. Que impide que yo sea bautizado, versículo 38, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua. Y pues se sobreentiende bien que Felipe implicó, pues es cierto, vamos a bautizarte. Y se añade unas palabras allí como para darle una transición más sutil, más suave, entre el quiero bautizarme y el me bauticé. Pues la confesión. Entonces no está transgrediendo el mensaje completo de la Biblia,
ni las palabras que se le ponen en la boca al eunuco, ni las palabras que se le ponen en la boca a Felipe. Pero solamente para que usted sepa que ahí está este versiculito. Una notita allí no estaría mal, nada más para que sepa. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Mire qué maravilla. Un hombre en su condición, un hombre en su situación social, dentro de la esfera de influencia que él ya tenía, ahora es bautizado y se le dice: sí, sí te bautizo. Ahora eres parte de esta comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Ahora tienes la identidad de los creyentes. Todos los que han creído en Cristo Jesús han sido bautizados y ahora tú también. Por años él había cargado en su cuerpo la identidad, las credenciales de alguien que era marginado en el sentido social. No tendría caso en ciertas mentes que él se hubiese casado. La Biblia no nos dice al respecto, pero pues estas personas más bien eran aisladas de la sociedad, sin alguien que pudiese pasar la vida con ellos como una compañera, una esposa. No parecían tener ningún tipo de aspiración a esto. Alguien que además por su propio trabajo estaba marginado de las cosas divinas. Les recuerdo que Deuteronomio 23 habla de eso. Yo ya lo había mencionado hace rato, pues aquí está el texto que lo dice claramente. Deuteronomio 23, versículo 1, tomo la lectura. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego dice el versículo 2: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará en la asamblea del Señor. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Es que muchos de estos hombres que eran castrados habían participado en ritos idólatras, impuros. Otras religiones también practicaban la castración. Pero el Evangelio de Cristo venía a traer aceptación de otras naciones y también aceptación de otras condiciones sociales, e incluso si hubiesen participado en cultos idólatras que hubiesen dejado huellas físicas permanentes en su cuerpo, todavía podrían ser recibidos en la congregación del Señor. El relato del eunuco está allí para hablar de los gentiles, sí, pero ya lo veníamos viendo con los samaritanos y desde Pentecostés. El relato del eunuco está allí para decir: sí, pero ahora también ese pasado ha sido borrado en Cristo Jesús. Esas son grandiosas noticias para homosexuales y aquellos, entre comillas, llamados transgéneros, que sí pueden venir al reino de Dios por la fe en Cristo Jesús. A veces hablando con pastores uno encuentra casos, hermanos, que uno dice: Señor, danos sabiduría. ¿Qué hacemos con personas que han transformado su físico, pero que ahora en arrepentimiento vienen a Cristo Jesús? Pues amarles en Cristo Jesús, discipularles. ¿Sí me escucharon, verdad? Discipularles y amarles. Eso es lo que tenemos que hacer. No cerrar la puerta. Aquel hombre tendría aceptación por la fe en Cristo Jesús.
¿Fue su culpa o no? No lo sabemos. ¿Se sometió voluntariamente o no? No lo sabemos. Pero esta era su condición. Leyó junto conmigo ahí de los moabitas. Ahí estaba Ruth, la moabita, pero por la fe fue acepta. Y entonces descienden, es bautizado. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Como una muestra clara de que este era un siervo enviado por Dios, Dios lo arrebata, al estilo de Elías y al estilo de Enoc. Nada más que aquellos fueron llevados a la presencia de Dios. Este fue llevado a un lugar llamado Azoto. Léale bien, está con A mayúscula porque es un nombre propio de un sitio y no Azoto de que estaba siendo azotado. Pero el eunuco continuó su camino gozoso. Ahora llevaba su libro de Isaías, pero ahora sí le iba a entender. Porque ahora sí ya tenía al Espíritu de Dios y ahora sí ya tenía al Señor junto a él. Y por cierto, que quede claro, aquí no dice que haya venido el Espíritu Santo con lenguas y con fuego y con nada. Eso fueron ocasiones muy contaditas. No es lo que debe ocurrir siempre, no es la generalidad. Versículo 40, más Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, donde lo más probable es que haya hecho vida el buen Felipe, porque luego por allí van a andar sus hijas, profetisas, y a él para ese entonces ya se le va a decir Felipe el evangelista. No se le iban. Taxi que agarraba, taxi que escuchaba el Evangelio. Todo el que se le ponía enfrente. Un poquito de Felipe en cada creyente. Para llevar el Evangelio a donde siguen diciendo, ¿por qué no viniste antes? Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Que lleve su fruto en nuestro corazón. El fervor que tu Hijo Jesús tenía por enseñar el reino de los cielos es el fervor que vemos en Felipe. Ayúdanos a nosotros a tener ese fervor también. Cantábamos hace rato, abres camino, tú abriste el camino hasta nuestro corazón. En el tiempo perfecto, momento, las palabras que empleó tu siervo, o si nos predicó alguna hermana, tu sierva, Señor, las usaste tomando tu escritura para dar luz a nuestros ojos. Y míranos hoy, cantando ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre. Cubierto de pecado encontróme, me rescató de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Hay muchos que tu gracia escogió antes de la fundación del mundo, que un día cantarán, ya pertenezco a Cristo. Úsanos para que esto ocurra. Amén.